Ana Rodríguez, cuando vinimos a La Pampa y pensamos en charlar contigo en función de Ángel Buodo, que es el padre salesiano que recorrió toda la extensión de esta región de la Argentina, te metiste mucho en su vida, ¿no? Sí, la verdad que fue parte de una investigación de varios años en la cual estudié los salesianos en La Pampa, y hablar de los salesianos en La Pampa sin duda remite a la figura de Ángel Buodo, un misionero que estuvo en La Pampa desde 1914 hasta 1941 y recorrido desde General Hacha, que era la parroquia residente, donde era residente, recorrió toda La Pampa, fundamentalmente el sur pampeano y parte del centro pampeano. Su figura estuvo centrada en pensar a un mandato que tenía fundamentalmente la congregación salesiana cuando le fue otorgada La Pampa como tierra de misión, de lograr que esta Pampa fuera una Pampa católica, ¿no? Era parte de un modelo que se había instaurado en la Argentina sobre fines del siglo XIX, por el cual, la Argentina se debatía entre los destinos que iba a seguir, y uno de estos destinos era qué lugar iba a ocupar la religión. Y dentro de la religión, ¿qué lugar iba a ocupar el catolicismo? Y dentro de La Pampa, el lugar que iba a ocupar precisamente en un territorio donde había migración masiva de diferentes grupos étnicos, de diferentes cultos, y donde el proyecto político fundamentalmente fue hacer de La Pampa un territorio católico. De hecho, los colegios salesianos van a cumplir una función superlativa en esta cuestión de evangelizar a la población indígena que había quedado luego de la llamada conquista del desierto, y donde precisamente uno de los actores fundamentales fueron los misioneros salesianos, uno de ellos Ángel Buodo. Si uno recorre la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, encuentra calles con su nombre. Si uno recorre la provincia, se va a encontrar con parajes con su nombre, se va a encontrar con ermitas con su nombre. Es decir, la figura de Buodo forma parte de la vida cultural pampeana, siendo uno católico o no católico, que eso es lo interesante, ¿no? Cuando un proceso religioso se seculariza, ¿no? Se hace no católico, que forma parte de la identidad. Todo el mundo reconoce en la figura de Buodo alguien que trabajó para la comunidad, por ejemplo, porque una de las cosas que es interesante que Buodo, si uno analiza los cuadernos que él hacía, él, por ejemplo, llevaba vid para que la gente sembrara, llevaba ropa para distribuir entre los pobres. A veces estos misioneros llevaban hasta vacunas. Es decir, la figura del misionero, sobre todo las primeras décadas del siglo XX, tenían un rol fundamental que no solamente era evangelizar, no solamente era ir, y que sí era la función que la propia comunidad le había otorgado, que era ir a bautizar, a regularizar matrimonios, ¿sí? A hacer confesiones, pero también llevaban otros elementos que hacían a esto de civilizar, ¿no? Civilizar un territorio que era enorme, ¿sí? Donde a veces, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, el Estado no llegaba. Y Buodo, con ese charré que iba, ¿no? Al principio, con un charré, con sus caballos, era el que llevaba esos elementos que a veces el Estado no llevaba. Donde otra de las funciones fundamentales de los salesianos fue la educación, ¿no? La educación que en algún momento estuvo pensado para quiénes, y estuvo pensado para aquellas personas que vivían en los campos y no tenían dónde mandar sus hijos a las escuelas, por ejemplo, ¿no? Los internados dentro de los salesianos fueron muy importantes. Pero quiero decir que Yacha, que era el lugar donde partía Buodo, tenía dos colegios, concretamente, dos colegios salesianos. Pero su figura no estuvo tanto pensada o desarrollada en torno de la educación, sino fundamentalmente en esto de misionar, recorrer los distintos parajes, los distintos poblados, crear estructuras institucionales donde la cuestión religiosa fuera sustantiva, fuera central, como por ejemplo los cooperadores de Don Bosco, los sistemas de padrinazgos, porque también es cierto que era solo su figura. Él nunca tuvo un ayudante. Por lo general los misioneros se decía que llevaban un coadjutor, es decir, acompañantes que iban de a 2, de a 3. Buodo viajaba solo. ¿Cuánto te quedó de Buodo en esta historia? De toda la investigación que hiciste, ¿cuánto quedó? ¿Y cuánto hay en la conciencia del pampeano hoy el trabajo de aquel hombre?
Yo creo que, nosotros hemos trabajado fundamentalmente para preservar lo que tiene que ver con la memoria y los bienes que quedaron de Buodo. Fundamentalmente lo que es el paraje, ¿no? El paraje, la capilla Ángel Buodo. Pero en lo personal creo que está bueno, como historiadora de lo local, siempre recuperar estas personalidades que hacen a la identidad, que hacen a la presencia de un actor que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Por su función religiosa, ¿sí? O no, pero que hizo a la historia de La Pampa, ¿no? Y también a mí me parece que esto que dije en algún momento, que hay calles en varias localidades, hay sitios que se llaman Ángel Buodo, ¿no? Hay como un reconocimiento por parte de la provincia, y la provincia estamos hablando del Estado, ¿no? De la figura de Ángel Buodo. A mí me parece que la visita del sitio, puntualmente de la capilla Ángel Buodo, es un lugar interesante para ver, para pensarlo, para ver en qué consistió la misión de La Pampa por parte de los salesianos, fundamentalmente porque alrededor de ella hay una serie de mayólicas elaboradas por un artista pampeano que es Arcuri, donde muestra este proceso y los avatares que tuvo Ángel Buodo en todo el proceso de evangelización. Me parece que es un buen sitio para recorrer. Recorrer la historia de la fe, que se llama hoy en día, de la historia religiosa, es una alternativa para conocernos como argentinos, ¿no? Más allá de, en este caso, de un personaje que hace a la identidad de los pampeanos. Creo que dar a conocer figuras y pequeñas figuras que hacen a las historias locales, creo que aportan a la construcción de las identidades que, como sabemos, son múltiples y diversas.